Hoy, en 678, el coro del país virtual inventaba una agresión a la prensa opositora. Queremos preguntar. A ver. Queremos preguntar. Marcelo Longobardi, ¿cómo andás? ¿Qué haces, viejo? ¿Qué le querés preguntar? Y en el país real, agredieron a la prensa oficialista. A ver. 678 agradece las voces de solidaridad. La CIP, ADEPA y otros que quieren preguntar aún no se expresaron. Ley de democratización de medio. El fallo de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia ha dicho ayer, entre otras cosas, que han mentido todos los que dijeron que la ley de medios atentaba contra la libertad de expresión. En la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Traducimos, ¿qué está diciendo la Corte? Que todos, sean periodistas, sean políticos, gente del común, que dijeron que se atentaba contra la libertad de expresión, mintieron. Un contradictorio Castro quiere presionar a la Corte. El artículo 161 es el artículo de desinversión. Es un artículo que en la ley de medios claramente está destinado contra Clarín, buscando la destrucción de Clarín. La ley de medios busca acallar voces, pone en serio riesgo la libertad de prensa en nuestro país y la libertad de expresión. Países en donde impera la ley y tiene que ver con el cumplimiento de la ley. La recuperación de YPF. España bajó los decibeles. Diarioregistrado.com. YPF. España cambia de actitud. El ministro de Asuntos Exteriores español García Margallo ofreció al gobierno nacional dialogar como naciones hermanas las diferencias por la expropiación de la petrolera YPF. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de espectaculares noticias. No, superávit comercial abril. El superávit comercial durante el mes de abril fue de 1.827 millones de dólares, superando al mismo periodo del año anterior. 2. Triunfazo argentino en tenis. Uy. Spiel, Argentina. Spiel. Spiel, 6364. Fantástico. Se simpsoniza 678. ¿Quién será el Burns argentino? Bienvenidos a la serie de conciertos del sábado. Recuerden, niños, todos juntos, 678. 678. Vaya, qué bonito, precioso, muy bien. Yo puedo decir Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, estimados colegas? ¿Todos bien ustedes? Muy bien. Me parece muy bien. Hoy contamos con la presencia en el programa del señor Osvaldo Bayer. Hola Osvaldo, ¿cómo le va? Muy bienvenido. Osvaldo es historiador, escritor, periodista, guionista cinematográfico. Está en este momento un libro de reciente presentación, podemos decir, Osvaldo, se llama Osvaldo Bayer Íntimo, Conversaciones con el Eterno Libertario, de Julio Ferrer. Esto salió hace poco, ¿no? Salió hace unos días, sí. Sí, estoy muy contento con ese libro, sí. Perfecto. Está también haciendo un programa, Osvaldo, en Canal Encuentro, que lo vi el otro día, Mundo Bayer se llama, ¿no? Sí, ya el próximo viernes a 22:30 se da el cuarto capítulo. Bueno, bienvenido entonces al programa, ¿eh? Gracias. También está con nosotros para compartir el programa el señor Gustavo López. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido, subsecretario general de la Presidencia de la Nación y es el titular del Partido de Concertación Forja y además de abogado y periodista. Bienvenido. Gracias. Vamos con el primer informe, tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el día de ayer, por voto unánime, contra la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín que impedía la aplicación del famoso artículo 161. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Ley de democratización de medios. El fallo de la Corte Suprema. El tardío fallo de la Corte Suprema obliga al monopolio Clarín a perder su condición monopólica antes del 7 de diciembre. Se esperan, por supuesto, nuevas cautelares, chicanas y zancadillas al camino hacia un mapa más plural. Lo que uno podría pensar con este fallo es un por fin, ¿no? Hace tiempo que la sociedad decidió a través del Congreso una amplia participación, una ley muy discutida en los foros, en todo lo largo y el ancho del país. Con una gran mayoría se votó una ley que para algunos no querían que se aplicara sobre sí mismos. A partir del 7 de diciembre, la ley de medios, después de tanta discusión, después de tanto debate, va a ser aplicada en su totalidad. Eso es lo realmente importante. A ver los diarios de hoy cómo tocaron este tema en la tapa. Tapa del diario Página 12. Un corte a la cautelar. Tapa del diario Tiempo Argentino. La Corte ordenó a Clarín desinvertir antes de fin de año. Diario La Nación de hoy. Habilitó la Corte un artículo clave de la Ley de Medios. A ver, diario Clarín de hoy. Título principal, exportaciones. No, abajo, no. Acá, chiquito, al costado. La Corte puso límite a la cautelar por la Ley de Medios. Es interesante traducir el español al español, lo jurídico al entendimiento de la calle. La Corte Suprema de Justicia ha dicho ayer, entre otras cosas, que han mentido todos los que dijeron que la Ley de Medios atentaba contra la libertad de expresión. Lo dice de esta manera. Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Con esta ley se va a restringir la libertad de prensa, de todos los ciudadanos de estar informados en forma independiente. Esa es exactamente la intención del gobierno, es avanzar sobre la libertad de expresión. La ley afecta a la libertad de expresión y por eso no está bien que se utilice de esa manera. Respecto a la ley de radiodifusión, esto atenta claramente sobre la libertad de expresión. La parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Lo que pone en riesgo y termina limitando el Poder Ejecutivo con este proyecto de ley es terminando con la libertad de expresión. Por supuesto que si le sacan canales de radios y televisiones a personas independientes, bueno, entonces por supuesto que está afectada la libertad de prensa. Además, no tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. No existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Traducimos, ¿qué está diciendo la Corte? Que todos, sean periodistas, sean políticos, gente del común,
que dijeron que se atentaba contra la libertad de expresión mintieron. Señala la Corte. En definitiva, es deber de las partes y del juez solucionar el conflicto de modo definitivo en un tiempo razonable y no buscar soluciones provisorias que se transforman en definitivas. Traducimos. La Corte aquí dice: no hagas trampas, Clarín. No hagas trampas. Obviamente uno puede decir por qué una ley que ya se votó a fin del año 2009, cuando a todos los argentinos las leyes se aplican automáticamente cuando nos toca, bueno, ¿por qué alguno consiguió esta prórroga particular que va a ser casi 3 años en la que va a poder no haberse aplicado sobre sí misma esa ley? Bueno, justamente son los problemas de una justicia cautelar, una justicia muy permeable a los factores de poder que una y otra vez está intentando burlar el funcionamiento de esto. Mañeto decidió dar a conocer la postura y estrategia que desarrollará utilizando a su aliado Perfil. Clarín insiste con cuestión de fondo de la ley de medios y acusa al gobierno. Uno de los principales editorialistas de Mañeto, el señor Castro, que siempre llenó su boca hablando de justicia, ahora arremete contra el máximo tribunal. Países en donde impera la ley. Y tiene que ver con el cumplimiento de la ley y el concepto de actuar bajo la ley. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. El artículo 161 es el artículo de desinversión. Es un artículo que en la ley de medios claramente está destinado contra Clarín, buscando la destrucción de Clarín. La ley de medios busca acallar voces, pone en serio riesgo la libertad de prensa en nuestro país y la libertad de expresión. Argentina además es un país que tiene un enorme problema con la concepción de la ley. Respecto del vocero mañetista del momento, su titubeo actual se contrapone a aquella contundencia. Bueno, yo también lo he dicho públicamente varias veces, yo en algunos puntos de la ley de medios estoy de acuerdo, en otros no, me parece que es una ley quizá hecha demasiado en la facultad y poco en la vida real. Se cree que los medios es una cosa que depende de un decreto, y no depende de un decreto. Esto es técnicamente un mapa de medios. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Y vas a ver que si vemos algunos de estos casos, vamos a ver el más popular, porque es el más obvio, que es Clarín, te vas a dar cuenta cómo te empiezan a sonar otros medios, que vos decís, ah, ¿cómo? ¿Y esto era de tal? Mira, vamos acá, vamos a este redondelito. Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más uno de TC 2000, el 30% de Patagonic, el 33% de Industrias Audiovisuales Argentinas. Pero vos decís, ¿termina ahí? No, porque también tienen Diarios y Noticias, la agencia de noticias más importantes, Papel Prensa, la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación, con quien también se asocian en DIN. Y tienen juntos la mitad de Expoagro. Tienen también Simeco, que es la propietaria de 2 diarios importantes del interior, de La Voz del Interior en Córdoba y de Los Andes en Mendoza. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, Impripost. Forman parte de un fondo de acciones, Goldman Sachs. Grupo Clarín Dominio son los dueños del grupo. Grupo Clarín también está vinculado con Techint, a través de la mitad de Impripost, que es una empresa común. ¿Qué tienen que ver los diarios con la radio, con las agencias? Están también vinculados con Techint y con Tesur. Y en algún punto, a través de otras empresas, se comunican con Internet. Y entonces empiezan a aparecer otros socios. Bueno, es una barbaridad, no podemos tener este mapa de medios. A ver, para decirlo de una manera a lo mejor brutal, pero en cualquier país serio, el 20% de estos globitos van presos. No. Fíjate el mapa de medios. ¿Este es un país donde hay monopolios o no? ¿Este es un país a donde muchísimos medios ilegalmente armaron pequeños emporios o no? Entonces lo que digo es cambiemos eso.
Si quien lo dice es un gobierno con el que yo no estoy de acuerdo, me parece menor. Porque de lo que estoy hablando es otra cosa. Estoy hablando de los medios en la Argentina, no de este gobierno. Finalizando y en sintonía con La Nata harto de los derechos humanos, esta contradicción de Clarín sobre la que nos ilustró el profe Romero define cuál es el lado mañeto de la vida. ¿Qué dice Clarín? Dice, el juez de primera instancia se pronuncie sobre la cuestión de fondo, si es inconstitucional o no. Y Clarín se muestra como demasiado confiado con el juez. Claro. Entonces dije, ¿quién es Carbone? 16 de diciembre de 2009, el juez federal Carbone hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín. Bien. ¿En qué otro momento habló del juez Carbone Clarín? Bien. 18 de septiembre de 1996, Bien. Cuenta, el mismo Clarín, que entre 67 y 71 siguió una carrera administrativa en el Ministerio del Interior durante los gobiernos militares de Onganía, Leviston y Lanusse. Entre 1978 y 1980 fue vocal secretario de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales durante el gobierno militar de Jorge Rafael Videla. Era un juez bien procesista y en este caso Clarín confía en que sea un juez sensible y que se ponga, por supuesto, al lado del más débil, que es Clarín, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a conversar un poco. Vos querías hacer una aclaración respecto de Carbone. Carbone ya no está más como... Carbone se jubiló, digamos. Exactamente. Cumplió sus funciones hasta diciembre, fue muy funcional a lo que quería Clarín y se jubiló. Y ahora está subrogado, está subrogado por distintos... Una semana uno, otra semana otro y demás. Ese es el problema, está claro. la verdad. A ver, Gustavo, yo estaba pensando que una de las cosas que plantea claramente el informe tiene que ver con esta idea de libertad de expresión versus libertad de mercado para ejercer posiciones, digamos, hegemónicas, posiciones de poder en los medios de comunicación. ¿Cómo lo ves a eso? Mira, yo como lo veo, el fallo de la Corte es clarísimo. El artículo 161, ¿por qué es importante el fallo de la Corte? Porque le pone plazo, le pone certeza a algo que es fundamental. La ley se basa en el derecho a la comunicación, Pacto de San José de Costa Rica. Habla de multiplicidad, todas las voces, etcétera, etcétera. Si tenés monopolios, no puede haber pluralidad, porque los monopolios ocupan el lugar de los otros. Clarín tiene el 56% del cable. Teniendo el 56% del cable, todo lo demás es el 44%, es menos de la mitad. Entonces, para que haya pluralidad, se tiene que achicar el monopolio. Entonces, la contracara de esto son las cláusulas antimonopólicas que repuso esta ley. Y digo que repuso porque siempre estuvieron y en el menemismo se eliminaron en favor de los grandes grupos. Era una de las cosas que en la Nata del 2009 decía, que no dice ahora. Decía, cuatro se juntaron y formaron grandes grupos. Entonces, cuando el artículo 161 dice, va a tener que vender el que tiene más de lo que la ley dice, Clarín pone un amparo. Sobre la cuestión de fondo dice, esto podría afectar el derecho a la propiedad. Toda la jurisprudencia internacional, el mundo entero ha opinado siempre que no hay un derecho de propiedad sobre medios, sino que hay una concesión, es decir, un derecho de uso. Y que en todo caso, si malvenden, habrá un derecho a indemnización por la diferencia de dinero. Pero esto es aquí en la China, es una constante. Ellos dicen, puede haber algo respecto al derecho de propiedad y le piden al juez que mientras investigue pare la ley. Ahora, nunca quisieron avanzar sobre ese expediente. Claro. Ellos lo que pretendían es que el amparo durara 10 años. ¿Por qué? Porque tardaron un año en notificar ese expediente al Estado y el juez metió todas las chicanas habidas y por haber para que nunca avance. Cuando el Estado advierte esto y le pide a la Corte en octubre del 2010 que le fije un plazo al juez, la Corte dice, señor juez, fije plazo. El juez no lo fija, la Cámara fija un plazo excesivo. Un año y pico más tarde, un poco lentamente, la Corte termina diciendo, el plazo es de 3 años y vence ahora. Vence ahora y como el artículo 161 se reglamentó, está vigente y ya venció, lo dice la propia Corte, el día 8 de diciembre automáticamente el Grupo Clarín debería, al igual que todos los demás, haber desinvertido en lo que es exceso. Todos los demás ahora y el Grupo Clarín a más tardar el 8 de diciembre. O sea, tiene hasta el 8 de diciembre para adecuarse a la norma del 161. Y si no, el Estado tiene la facultad de decir qué es lo que tiene que vender. ¿Y por qué aclara lo de la libertad de expresión? Porque si bien el fondo de la cuestión es el derecho de propiedad,
en el medio, cuando demandan, dice, porque está en juego la libertad de expresión, que era lo que decía Nelson Castro. Y la Corte lo que le dice es, mire, en ningún momento usted ha demostrado ni ha puesto sobre la mesa nada que implique que desinvertir ponga en riesgo la libertad de expresión. Bueno, yo creo que la libertad de expresión obviamente que está en juego alrededor de esta ley, eso no, pero no me cabe ninguna duda. Para eso estamos desde hace tiempo con este tema. Lo que la ley le dice es, mire, usted puede tener hasta el 35% total de abonados de cable en todo el país. Es decir, tener algo más de un tercio del total de una torta no es poco. Ahora, tener el 56% se convierte en peligroso con respecto a la libertad de expresión. Entonces la Corte dice, mire, que usted tenga que vender un poquitito no afecta a la libertad de expresión. Acá lo que estamos discutiendo es plata y el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto. En todo caso, si usted tardó 2 años y medio en querer discutir este tema y ahora está preocupado, se hubiera preocupado antes. Mire, el 7 de diciembre cae la medida cautelar. Lo que pasa es que el objetivo de fondo era que esto nunca se tratara. A ver, Bayer, querido, ¿qué opinas sobre el informe? Bueno, yo opino que la ley de medios aprobada por este gobierno es un paso realmente hacia la democracia. Eso hay que reconocerlo. Es decir, los medios en sí, en una verdadera democracia, tienen que ser de derecho público y no pertenecer a grandes empresas o a familias, como en la Argentina. Es decir, yo he vivido durante mi exilio en Alemania y allí la televisión era de derecho público. ¿Qué quiere decir? Toda la televisión es de derecho público. Es decir, que cada directorio de un canal de televisión estaba integrado en un 50% por representantes de todos los partidos políticos que tenían representación ante el Bundestag, ante el Congreso. Y el otro 50%, todos representantes de organizaciones públicas. Por ejemplo, la Asociación de Jubilados, la Asociación de Defensa del Niño, asambleas barriales, Organización de Defensa de los Derechos de la Mujer, etcétera, etcétera. Eso, se formaba un pequeño parlamento, digamos, y se elegía un director del canal, y ese director del canal estaba obligado a traer las opiniones de todos esos sectores. Eso es verdadera democracia. Claro, claro. Yo durante mi exilio vi los mejores canales de televisión de toda mi vida. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la cultura, se dedicaban a discutir los problemas realmente que tiene la sociedad, con representantes que estaban allí. Es decir, todas las noches se traía un gran problema social y todo lo demás se dedicaba a la cultura, ¿no? Y no a sonceras como lo hemos visto en la televisión argentina con Tinelli y otras audiciones que traen solamente la cosa superficial. Y también eso, los canales nacionales y también los canales por provincia. Bueno, pero eso, una vez que triunfó la derecha en Alemania, cambió y se permitió se dijo la libertad y se dio concesiones a 120 canales de televisión y hoy ya uno puede en Alemania ver a las 14 horas del día o al mediodía, es decir, películas porno, por ejemplo. Claro. Eso se llama libertad. Cuando tiene que realmente irse al meollo de la cuestión de la sociedad y discutir los fundamentos para cómo lograr una verdadera democracia. Además de dedicar todo lo demás a la cultura. Osvaldo, estaba pensando, usted lo conoce a La Nata, escribe todavía en el diario Página 12, las contratapas del diario Página 12, y recién veía también un cambio, digamos, respecto de la posición de La Nata, de lo que decía en el año 2009 y por lo menos lo que dijo en estos últimos días. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y bueno, sí, ya usted lo dijo, ¿no? Es decir, cambio de opinión de acuerdo a los contratos que recibe, evidentemente. A mí me extraña mucho porque cuando yo lo conocí, era cuando Soriano me llevó al diario Página 12, bueno, me lo presentó a La Nata, que me dio toda clase de libertad para escribir esas contratapas que escribo, y tenía un pensamiento totalmente diferente al pensamiento actual, ¿no? Así que bueno, hay personas que cambian de acuerdo a los intereses. Está claro. A mí me gustaría agregar una cosita y que tiene que ver con lo que estaba diciendo Bayer y las estructuras del Estado. A nosotros nos costó una vida llegar a esta ley donde por primera vez se plantea una televisión pública y no gubernamental porque hay un directorio
donde tiene lugar la oposición parlamentaria. Y lo mismo en el organismo de control. Tiene lugar la oposición parlamentaria, que desde hace 2 años y medio decidió no formar parte. Entonces, ellos tienen toda la libertad, el derecho y además la obligación constitucional de formar parte y controlar absolutamente todo esto. Está claro. Y no lo hacen. Entonces, yo tengo un pequeño optimismo, digamos, alrededor de lo que pasó en el día de ayer, porque veíamos también en el informe respecto a lo que pasaba en el año 2009, cuando se había sancionado la ley, una caterva de políticos, digamos, declarando en función de los intereses del Grupo Clarín. Y claramente en este fallo de la Corte Suprema, que también está en la misma línea, digamos, en la idea de continuar la ley, no hubo una expresión en ese registro. O sea, en general la clase política mantuvo alguna distancia, puede haber habido algunas excepciones, imagino yo también, pero mantuvo una distancia que me parece que es saludable para la democracia, digamos, eso es lo interesante. Que le hayan puesto un límite a las medidas cautelares en general y a esta en particular es muy sano y no creo que haya ningún jurista que diga lo contrario. Y me parece que sí, que como te da certidumbre por primera vez algo que lo habían dormido, que era la estrategia, claro. Obviamente que hay que ser muy optimistas. Colegas, cortito, por favor, así podemos opinar. Vamos con Dante. Aún a riesgo de ser esquemático, digamos, yo pensaba en el tema de los poderes de la República y finalmente el cuarto poder, ¿no? El periodismo siempre apareció como un cuarto poder frente a los 3 poderes. Y me parece que entonces, digamos, siempre ese cuarto poder funcionaba como un contrapeso, aquel que iba a controlar a los gobernantes, digamos, ¿no? Y lo que vimos en la Argentina, lo que vimos en el resto del mundo es que eso cambió. Muchas veces ese cuarto poder se transformó en el primer poder que subyugaba a los otros 3, o que en todo caso estaba en una connivencia con los otros 3. Me parece que lo que ocurre en Argentina, por lo menos desde 2007, es que se rompe esa connivencia y por lo menos el Poder Ejecutivo, y acompaña a eso el Poder Legislativo, quiebra, ¿no? Y casualmente, justamente, son los 2 poderes que representan la voluntad popular. Es decir, al periodismo no lo vota nadie y a los jueces tampoco. Lo que estábamos asistiendo, y que creo que todavía estamos asistiendo, es una especie de pacto, por lo menos entre algunos jueces y el periodismo. Esperemos que esta decisión de la Corte justamente corte en parte esta estrategia y este pacto. A ver, Edgardo. Sí, hay otro punto del fallo de la Corte que es que aparece manifiesta la estrategia de Clarín de postergar el problema, es decir, que no hay un interés de la parte que pide la cautelar de decidir la cuestión de fondo, sino de postergar. Y me parece que, para decirlo muy sintético, eso encaja en la estrategia, esa es la estrategia de Clarín. El tiempo que quería ganar Clarín eran las elecciones de 2011, y por eso creo que la clase política, como decía Lucho ahora, está en este clima de, podríamos decir, de resignación, aquellos que jugaron fuerte en contra de la ley, porque el clima político cambió, porque los tiempos que esperaba Clarín no fueron los tiempos que finalmente ocurrieron, y hay que esperar que esta lucha por el tiempo todavía siga. Los tiempos de la democracia, en este caso. Los tiempos de la democracia hay que imponerlos de otra manera. Bueno, pero ahí tenías a 2 voceros, muy cortito, de los intereses de Clarín, como Fernando Iglesias y Yudiche, que no los votó nadie, por lo tanto ya no son representantes del pueblo. Así es. Cambiamos de tema, pasamos a lo que pasó en el día de ayer, porque hubo una marcha frente a tribunales de una parte de la oposición, yo creo que era mayoritariamente del PRO, la gente que estaba participando en esta marcha frente a tribunales, y bueno, allí agredieron a un equipo de 678, por cierto, la producción agradece desde ya los gestos de solidaridad que han recibido a partir de esta agresión que se dio a conocer en el día de ayer. Vemos el informe y lo debatimos, dale. La agresión a la prensa oficialista. Agradecemos las voces de solidaridad. Mientras las pancartas del coro mañetista habitan el país virtual, en el país real agredieron a la muchachada de 678. La trompada que recibió nuestro camarógrafo no podrá verse, ya que no logró autograbarse, ¿no? Queremos preguntar. A ver. Queremos preguntar. Marcelo Longobardi, ¿cómo andás? ¿Qué haces, viejo? ¿Qué le querés preguntar? Queremos preguntar. Queremos preguntar. ¿Por qué está acá en la puerta del Palacio de Tribunales? Porque me preocupa muchísimo que la justicia sea independiente. ¿El reclamo puntual cuál es? ¿Qué es lo que están pidiendo? Que los jueces tengan independencia
que no se dejen apretar. ¿A quién se está refiriendo? Me estoy refiriendo a la dinastía. ¿La dinastía? Sí. Que no era dinastía china, era dinastía acá. Nosotros tenemos rabia, porque el espectáculo que ha dado en Angola, el de la salada, les ha vendido unas zapatillas haciendo negocio con los pobres negros. El vicepresidente, ¿por qué él si tiene un poco de dignidad no pidió licencia y que lo investiguen? Sí, inocente que lo investiguen. ¿Cree que Mauricio Macri debería hacer lo mismo? Yo estoy con Mauricio Macri porque como a todos los gobernadores le quita el dinero que les corresponde. Macri está procesado con una causa que está elevada a juicio oral. Es todo un cuento que le hacen a Macri. A Macri le sacan el dinero, le quieren con el subterráneo, una inmundicia. No tienen vergüenza, ya les queda poco. Atorrante, hijo de puta, se burlan de todo el mundo. ¿Cuánto les pagan a vos? Está muy enojada, me golpeó el brazo, ¿qué le pasa? Enojada. Estoy enojada porque, ¿sabes qué? ¿Cuánto te pagan a vos para hundir al país como lo están hundiendo? Para hundir al país. ¿Y vos sí? Yo soy un trabajador. No, ¿qué trabajador de qué? Trabajador de prensa. No, no sos trabajador de prensa. Vos sos un aplaudidor de todo lo que dice la señora viuda, eso sos. ¿Por qué está aquí en la puerta del Palacio de Tribunales? Estoy acá pidiendo justicia para los Joclenter, para la vieja de la Plaza de Mayo. ¿Las viejas de Plaza de Mayo? Vieja de Plaza de Mayo, sí, la Bonafini, que robó, y la viuda que tenemos de presidenta. Cuidado con la bandera, le pido. Hija de un colectivero y es multimillonaria. A Cristina Kirchner, que devuelva todo, es una ladrona y es una asesina. ¿Asesina? Sí, asesina. Que se haga cargo porque va a ir presa. La queremos todos presa. La quiero abajo porque es de lo peor que hemos tenido. Pero la queremos abajo, nadie la quiere, es una ladrona. Ganó con el 54% de los votos hace pocos meses. Robando como roba todos los días. Se va a acabar, se va a acabar la dictadura. La dictadura de los K. La dictadura de los K. Es así porque no hay diálogo. En un gobierno que no hay diálogo es una dictadura. ¿Por qué lo ves que el comportamiento no es democrático? Básicamente no existe el diálogo. Existe la reina Cristina que elige a propio placer su manera de gobernar el país. Mentirosos, corruptos. No pegues. Todo. Cristina, todos unos hijos de puta. Ladrones. Pero no pegue, señor. ¿Qué micrófono, boludo? Tranquilo. ¿Qué pregunta? Bueno, te digo, váyanse al carajo. Que se vayan, Cristina y todo. ¿Por qué tan violento? ¿Por qué la agresión? Violento, estoy harto. Me acaba de pegar, señor. ¿Por qué está tan enojado? Porque evidentemente ustedes vienen a provocar acá. A provocar, preguntas sí, vienen a provocar acá. Ustedes están provocando siempre, permanente en los programas. El 678 es un canal que tendrán 1% de rating, más no tienen. Pero es increíble. ¿Lo ves? Paso el zapping, digo alguna cosa porque hay que ver. ¿Por qué este reclamo, esta presencia en tribunal? No, justicia independiente. Justicia independiente. Así es. Está muy enojada la gente, está muy exaltada. ¿Por qué pasa esto? No está enojada, está feliz cantando para que la Argentina sea una república con justicia independiente, no está enojada. La misión comercial a Angola, ¿qué le pareció? Me pareció un poco payasesca. Ha sido criticada por medios hegemónicos la visita, como somos un país bananero, que a África no hay que ir. ¿Cómo entiende esto? ¿Los medios hegemónicos quiénes son? Jorge Lanata de Canal 13, por ejemplo. Jorge Lanata no es hegemónico, es el periodista más independiente que tiene la Argentina. ¿Más independiente? Absolutamente. ¿Te parece? El único que tiene huevos para decir lo que hay que decir. ¿Qué se trata este reclamo? Es un reclamo para que tu gobierno no apriete más jueces. ¿Mi gobierno? Sí, tu gobierno, el que paga tu programa, no apriete más jueces, para eso. Para llegar el mensaje de que no queremos una sociedad de impunes y corruptos como el que auspicia tu gobierno. Está muy enojado, diputado. Estoy muy feliz de tanta gente buena que hay. Los enojados van a ser ustedes cuando se acabe esta fiesta. No está enojada, está feliz cantando. ¡Corruptos! 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 678 678 678. Son unos vendidos ustedes, sí, son unos vendidos. Bájense de acá. No tenemos miedo, no tenemos miedo. ¡Chorro! Estoy muy feliz de tanta gente buena que hay. ¡Chorro! ¡Chorro!
Y bueno, gracias por venir. 678 agradece las distintas voces de solidaridad, aún las expresadas vía Twitter, ya que imaginamos, por ejemplo, que a Florencia Echeves no le permiten hacerlo en el canal del Grupo Clarín. Twitter de Florencia Echeves. Repudio enérgicamente la agresión sufrida por nuestro colega El Mosca, cámara de 678 en la marcha de ayer. Diarioregistrado.com. La agresión al móvil de 678. Diario Tiempo Argentino. La convocatoria surgió luego de que Macri quedara cerca del juicio oral, la causa por presunto espionaje ilegal, y se vio empañada por la agresión sufrida por un camarógrafo del programa 678 de Canal 7, por parte de un grupo de manifestantes. Repudio lo que sucedió antes. Disculpa, porque el objetivo es que en cualquier marcha o en cualquier movilización, sea de quien sea, se respete siempre a la prensa. Así que, bueno, si hubo algún desubicado, disculpas. Diario La Nación. El abrazo al Palacio de Tribunales empezó con el himno y terminó con un hecho de violencia. Un grupo de manifestantes rodeó y agredió al equipo periodístico del programa 678 de Canal 7. Antes quiero decirles que siento mucho y la verdad que repudio profundamente lo que les hicieron. Más allá de las diferencias políticas, ustedes están haciendo su laburo y lamentamos muchísimo lo que les pasó. Y es deplorable cualquier agresión, más a la prensa. Página 12. Un equipo del programa 678 que fue a cubrir el acto fue golpeado e insultado por los manifestantes republicanos. Ayer, Magdalena, el equipo de 678 que fue a cubrir el abrazo del PRO a los tribunales, hubo una agresión a este equipo y que merece todo nuestro repudio. Nosotros mantenemos la conducta de defender, ¿no es cierto?, la libertad de cada uno. Hay mucha intolerancia, ¿no? Merece todo nuestro repudio y también, ¿no es cierto?, señala una vez más qué lamentable y qué consecuencias trae el ensañamiento, ¿no es cierto? Volvemos a la pregunta que le hacíamos a la presidenta de la Nación el otro día en el programa de La Nata. ¿Por qué pensar distinto te convierte en un enemigo? Twitter de Sergio Ranieri. Se espera el repudio de Mauricio Macri a la agresión al camarógrafo de 678 en el acto para presionar a la justicia por su causa. Quienes aún no se expresaron fueron Clarín, con sus 301 medios, la CIP, ADEPA, Castro, Eliashev, Bravo, Tenenbaum y sigue la lista. Hace unos meses, un chasquibún impactó a 50 metros de La Nata. Entonces, Jorge y otros que hoy guardan silencio hicieron de la victimización un arte y 678, como siempre en estos casos, se solidarizó. 678 se solidariza con Ruiz Guiñazú y La Nata. En una charla donde estaban algunos periodistas, Jorge La Nata, Magdalena Ruiz Guiñazú, desde un edificio lindero al patio de la Universidad de Palermo, donde estaba ocurriendo esta charla, partieron algunas agresiones que, por cierto, desde aquí las repudiamos. En esta ocasión, ante una agresión real, La Nata no dijo nada, demostrando que la libertad de expresión mucho no le interesa. Bueno, muy bien, agradecemos también el apoyo de FOPEA, el Foro de Periodistas del Periodismo Argentino, que sacó también un comunicado a propósito de esta agresión al equipo de gente de 678. A ver, Osvaldo, ¿qué le parece el informe? Bueno, fue evidentemente, me hizo acordar a las patotas del Barrio Norte, ¿no? Con su antecedente, la Liga Patriótica Argentina, que salía siempre cuando había marchas obreras o huelgas obreras, salían a la calle del Barrio Norte, salían a ayudar a la policía en la represión, en la Semana Trágica del 19, típico eso. Bueno, y después salió a saludar a cada dictadura militar que volteaba las democracias, típicamente, sí. El rostro, la forma de vestir, etcétera, etcétera, y el mismo idioma que emplean es exactamente lo mismo. Toda una línea en la historia argentina. A ver, Gustavo. A mí me hizo acordar al principio del conflicto del campo y la pelea por la ley de medios. Porque en realidad ellos generan la agenda, digo, lo empezaron con esto de queremos preguntar, generan la agenda y convocan a la agresión. Amadeo lo decía, ya se les va a acabar la fiesta, qué sé yo, digo, en el medio de la manifestación incitando,
Y me parece que incuban odio, que hoy terminó en esto. Y además desde un lugar terriblemente antidemocrático. Digo, hablan de la presidenta de la Nación como si no existiera el sistema democrático por el cual gobierna aquel que el pueblo votó. Y ellos se sienten con derecho a destituirlo como quieran porque son los dueños del país. Entonces me hizo acordar eso, al comienzo del conflicto del campo. Cabrito querido. Me parece que esto es lo que pasó, lo que vimos, además de repudiarlo profundamente, me parece que al PRO le hace muy mal, le hace pésimo. Me hizo acordar lo que fue el diputado Olmedo para la ley de matrimonio igualitario, que viste que a medida que más declaraba, más te dabas cuenta que estabas en la vereda enfrente. Evidentemente no son todas las personas del PRO absolutamente iguales, pero me parece que este tipo de manifestaciones, este tipo de actitudes devaloriza, por lo cual le están reclamando, le hace peor, es un boomerang que ni siquiera es una medida inteligente. A ver, Mariana. No, que yo celebro la visita de la Cámara. La verdad que me impactó, no lo había visto esto y me impactó mucho la furia, la furia descontrolada. Me fue como poniendo cada vez más a resguardo a medida que las imágenes avanzaban, ¿no? Era como muy... Y viajé al mismo lugar que decía Gustavo del 2008, pero me parece que tiene que ver con, primero con una cuestión así tan fuerte como de clase, ¿no? De esa clase que siente que puede hacer cualquier cosa, siempre, en todo lugar, en todo momento, que nunca les pasará nada, que ellos pueden, esa sensación de profunda impunidad que tienen algunos sectores de la Argentina. Y después, esta cosa de sentir que tienen todo un paraguas argumental que alguien va a salir a decir, a construir un argumento para sostener la agresión que ellos llevan adelante. Va a haber alguien que les va a construir el argumento. Me parece que esa es como la gran diferencia con este programa o con este espacio político. Que nosotros nos devanamos la cabeza por cada uno buscar su argumento, el mejor que tenga, para discutir con ese otro argumento. De eso yo puedo dar fe. Cada uno de los que estamos acá y en este canal y en este espacio, estamos todo el tiempo buscando, bueno, y leyendo y buscando y con el lápiz buscándole a Clarín y a La Nación dónde están, dónde se equivocan, buscando la contradicción y por qué dicen esto y leyendo. Porque nadie te va a construir el relato, tanto que les gusta decir que hay un relato. Nadie te construye el relato, lo vamos construyendo y ahí yo siento que crecemos profundamente como sociedad, cuando cada uno... En cambio, estos sectores lo que muestran es que ellos pueden hacer cualquier cosa porque va a haber otro que les va a construir el argumento para sostener esa agresión. Ahora, como eso trastabilla, como esta oposición política no está tan pegoteada con los argumentos que construyen quienes escriben los diarios, esta gente queda como más suelta y a la vista. Exactamente. A mí me hacía acordar a la novela de Orwell, a 1984, cuando se juntaban a odiar, ¿no? Una especie así, una junta, una gran masa. Decimos, hay que odiar, a su vez a un enemigo inventado, porque a su vez no existía ese enemigo, ¿no? Pero además digo, veo conectado lo de Amadeo que decía Gustavo y lo de Magdalena, porque Magdalena se solidariza. Pero una cosa que Dante, hay una frase en los 90 que se utilizó para Eduardo Amadeo durante el menemismo. Y es, nadie te pidió tanto. Digo, sí. Recordémosla porque sobrevuela la discusión política permanentemente y se la hicieron para Eduardo Amadeo. Bueno, digo que ya me olvidé que iba a decir. No, digo, Magdalena se solidariza, no te perdono. Se solidariza, pero finalmente lo que acaba diciendo es que esto es parte del clima, del clima de violencia que genera el propio gobierno. Y después veo a Amadeo, eso, sacado, verdaderamente al principio estaba desquiciado, diciendo, este es tu gobierno, ¿no? Señalando, se va a acabar la fiesta. Digo, en ese clima de violencia es natural, digamos, que finalmente terminen las cosas así. A ver, Moca. Sí, yo tomo lo del 2008 como referencia. Efectivamente nos lleva ahí, pero nos lleva un poquito transformados como sociedad, porque esto es una expresión histérica de un grupo de gente absolutamente divorciado de la realidad social. En aquel momento hacían marchas grandes, incluso eran más numerosas que las que defendían al gobierno. Entonces yo creo que la falta de autocontrol, la falta de templanza que muestra Eduardo Amadeo y que muestra la gente, no me refiero específicamente al que pegó. El que pegó ya es un grado de sí, digamos, esa hay que sacarlo. Pero digo, el estado de ánimo. Sí. El estado de ánimo es no podemos hacer nada contra estos. Y la otra pregunta que me queda, ¿qué quiere decir que vamos a estar enojados cuando se termine la fiesta? ¿Quién va a hacer que se termine la fiesta? Supongo que estará pensando en ganar las elecciones y no en algún otro fin de fiesta. Y después, ¿por qué vamos a estar enojados? ¿Nos van a perseguir? ¿Nos van a pegar? Sería lindo entender eso, ¿no? Sí. A ver, Nora.
viendo quiénes eran los que aparecían ahí, que la verdad que todos creo que nos sorprendimos por el nivel de irritación y de odio que maceraba en esa manifestación, pero creo que es... Maceraba, que... Sí. Maceraba. Con ese. Bueno, pero me parece que ahí quedan como dibujados o recortados quiénes son esos sectores de oposición de derecha, digamos, desvinculados de la solidaridad que tuvo en su momento el conflicto de las patronales del campo, ¿no? Está el PRO, un sector residual de lo que fue la coalición cívica como Patricia Bullrich y lo que queda del peronismo federal, ¿no? Es ahí donde se está tratando de armar esa alianza de alternativa de derecha al actual proyecto en el gobierno. Claro, porque el FAP hizo una manifestación ayer, una marcha, digamos, pero ellos en otro lugar, digamos, en la plaza. Los radicales dijeron, bueno, estamos en contra, pero no nos sumamos a esto, ¿no? Entonces me parece que ahí queda más claramente la derecha y cuáles son los límites de esa alianza, por lo menos hasta ahora. Bueno, es que me parece que es lo maravilloso del proceso político actual. O sea, de alguna manera se trata de la visibilización de todas las contradicciones, de los poderes, de los mecanismos, digamos, esa cosa de iluminar un escenario, ¿no? La visibilización del conflicto, porque realmente hay una discusión de poder. Esto es lo que ocurre. Una discusión profunda de poder. Mira, un economista egipcio decía: los centros internacionales de poder se construyen con el monopolio de los flujos financieros, de las tecnologías, de los recursos naturales, de las armas y del control de la opinión pública. Y el gobierno se metió con uno de los 5 ejes centrales que definen el poder real acá o en cualquier lugar del mundo. Y entonces esto ha irritado muchísimo, porque estamos discutiendo poder. Desde hace 4 o 5 años estamos discutiendo poder en serio. Es que yo creo que decía esto de mirar esta fotografía de ahora con los ojos del 2008, pero con otra sociedad. Entre el 2008 y esta sociedad lo que se discutió fue nada más y nada menos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No es una casualidad eso. Y hubo y siguiendo en la línea de esto, y que yo esta cosa de buscar el argumento, hubo una manifestación en el 2010 a tribunales justamente para pedir de una buena vez la aplicación de la ley. Titularon en aquella oportunidad: los que quieren la ley van a presionar a la Corte, fue el título. Esta vez no dijeron absolutamente nada, pero a cada uno de los que estaban ahí se les preguntaba algo y había un argumento de por qué estaban ahí, no había furia. Entonces estas diferencias son como para hacer un balance de estos años. Además, también. Tributando lo que dijo Dante con respecto a la opinión de Magdalena, Magdalena repudia la agresión como todos, sí, claro, pero al mismo tiempo, digamos, confunde diciendo que de este lado, digamos, planteando las cosas en los términos de trinchera con las que se los quiere plantear, la crítica es leída como una agresión. Entonces no hay derecho a criticar o a exponer la discrepancia sobre lo que dicen determinadas personas, porque eso es agredirlos. La verdad que es discutir. ¿Qué problema hay en que yo piense distinto a lo que dice Magdalena o lo que dice cualquiera y que ellos piensen distinto a lo que decimos nosotros? Lo que pasa es que quieren volver violencia a cualquier discusión. Claro, entonces la crítica pasa a ser violenta, no es violenta. Si vos me decís algo que yo no estoy de acuerdo, tengo todo el derecho a argumentar, como dice Mariana, y decir, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Vos tenés todo el derecho de seguir diciéndolo y yo tengo todo el derecho de decirlo, y esto no es violencia, es manifestar en un sistema democrático distintas opiniones. Y ese es el tema, diversidad de opiniones, me parece que de eso estamos hablando. Es como repudiar la violencia de género, lo que hace Magdalena es como repudiar la violencia de género y decir, bueno, pero también justo le cambió el partido para poner utilísima. Pero es por ahí, es como que dijo, no, está muy mal, pero te hace culpable de una agresión. Porque maceraba y el algo habrán hecho sobrevuela, porque maceraba. Va por ese lado, me parece bastante oscuro el mecanismo. Inclusive yo creo que esta idea de que hay un lado A y un lado Manieto, digamos, abona un poco a esa posición de codificar las verdaderas discusiones interesantes como un acto violento, y en realidad hay un montón de matices en esos lados A y B. Obviamente que a mí me parece que es estructurante de la política, es estructurante de las discusiones, poner con claridad dos posiciones sobre las cuales uno puede hacer pie. Me parece que obviamente eso es una colaboración en todo caso, o un matiz interesante que tiene hoy la política, pero sin duda esta cuestión de la violencia la está sobrevolando y me parece que no tiene ningún asidero, ¿no? Sí, pero no, yo te iba a decir que fueron ellos los que impusieron esto de los grupos, porque cada vez que un diputado, que se supone que es de la oposición, vota algo que a ellos les parece que está mal,
lo denigran, lo degradan. Será un problema de ellos, Gustavo. Eso bueno, es lo que es eso, han construido esto. Cuando no obtienen el resultado, se desesperan de esta manera. Sí, está claro. Han ocupado el lugar de la intolerancia claramente. No, y aparte, digo, en una manifestación multitudinaria, digo, como partido político, lo mal que esto le hace al PRO. Digo, como partido, en una manifestación multitudinaria que van 50.000 personas, un desborde de esta naturaleza es muy difícil de manejar porque siempre hay un pavote en toda manifestación. Totalmente. Pero eran 300, 200, no sé cuántos eran. Lo podrían haber manejado. Digo, ahí falló, me parece, el PRO como partido político de que esto no suceda, porque la verdad que cualquier desvirtúa absolutamente todo lo por lo cual reclamaban. El cartel decía, los 33 estamos bien. Yo quisiera agregar... Sí, por favor. Quisiera agregar que en la ley de medios tendría que haber un apoyo a las cooperativas de periodistas y de trabajadores de los medios. Por ejemplo, ahora, cuando los grandes emporios tienen que renunciar a ciertas patentes que tienen por tener demasiado, bueno, en primer término tendría que darse a cooperativas, que son los profesionales que saben el medio y que, es decir, ayudar a las cooperativas es democratizar los medios de comunicación. ¿Hay algo previsto en la ley, Gustavo? Sí, el 33% del espectro. Y es lo que se está poniendo paulatinamente en marcha. Algunos dicen, ¿por qué no se hace ya? ¿Por qué no se hace ahora? Yo siempre cuento una anécdota. Cuando el Congreso votó la que se conoció como ley del fútbol, que era que los partidos de la selección argentina se debían ver por canal abierto, tardé 6 meses para descubrir quién eran los dueños de los derechos. Claro. Porque había una maraña de sociedades que terminaban en las Islas Caimán y si no era por otros organismos del Estado, era indescifrable. Entonces, esto de poder concretar el 33%, etcétera, etcétera, es un trabajo que va a llevar un tiempo, no muy prolongado. Yo creo que el 2012 es el año clave de la aplicación de la ley y ahora, con lo de la Corte, que le pone un punto final el 7 de diciembre, me parece que redondea todo. Así estamos, señores. Vamos a un corte en un ratito. Volvemos con más 678. Dale. Hey, vos, quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿pensaste en tu abuelo? Ya sé que no tenés tiempo para nada, pero ¿sabes qué? Él seguro que sí pensó en vos. Hoy es un buen día para decidir pasar más tiempo con tus abuelos. Hablar una horita con tus abuelos es como hacer un posgrado sobre la vida. Tus abuelos se las saben todas porque las vivieron todas. Y sí, quizás les cueste un poco aprender a usar la compu. Pero, ¿sabes lo que te costó a vos aprender a atarte los zapatos? Y si no fuera por la paciencia que tuvieron para enseñarte, todavía andarías con los zapatos desatados por la vida. Puede que no tengan tantos amigos como vos en internet, pero seguro pueden enseñarte un par de cositas sobre la amistad. Para darte cuenta de lo afortunado que sos de tener a tus abuelos en tu vida, preguntar a los que ya no los tienen. Vas a ver cómo los extrañan. Ya sé que vivimos en un mundo que está obsesionado con borrar las arrugas. ¿Y si cambiamos eso? En las arrugas de tus abuelos están tus viejos. Estás vos. Está la historia de nuestro país, que la hicieron ellos. Vos, que te haces fan de cada cosa. ¿Por qué no te haces fan de alguien que te quiere y se preocupa por vos? ¿Acaso nunca te preguntaste por qué todo el mundo piensa que la comida de su abuela es la más rica del mundo? No tienen ningún secreto mágico. Cuando haces algo para alguien que querés mucho, no hay forma de que salga mal. Abuelo, nona, bobe, tata. Deciles como quieras. Pero no te olvides nunca de decirles todo lo que los querés. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Si tu cuerpo viene a mí, yo sé cómo sacarle sabor. Si tus ojos dicen todo, leo, 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 su color, su color.